Las cifras terribles que tenemos y que nos tienen muy preocupados es de 1.900 millones de dólares de pérdida. Nos dijeron que era por 14 días, llevamos ya 10 meses sin actividad. Si seguimos con esta situación, realmente no sabemos cómo lo vamos a mantener a los hoteles abiertos. La industria turística tuvo que cerrarse completamente. Ha sido 9 meses de no recibir turismo internacional. Las pérdidas el próximo año no van a ser tan fáciles de recuperar. El turismo es mucho más que visitar museos, playas o deleitar el paladar con la gastronomía de cada territorio. Es uno de los sectores económicos más importantes en el que varias naciones se apoyan para generar ingresos que permitan su desarrollo económico. De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas, el turismo es la tercera categoría de exportación más grande del mundo, después de los combustibles y los productos químicos, y en 2019 representó el 7% del comercio mundial. Al presentar su último informe de política sobre el COVID-19, esta vez sobre el sector del turismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que es una industria que emplea a 1 de cada 10 personas en el mundo y proporciona medios de vida a cientos de millones más. Indeed, one might say that tourism is itself one of the wonders of the world. Pero nadie anticipó que la pandemia debido al COVID-19 derrumbaría de forma catastrófica y a nivel mundial a este sector. Así lo revelan los datos de la Organización Mundial del Turismo, que muestran que entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos están en riesgo, mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de 1.5 al 2.8% del Producto Interno Bruto mundial, debido a la crisis de la industria por la pandemia que estamos viviendo. Esta crisis ya se vive y se siente en el país con mucha fuerza. La preocupación está latente y el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón, detalla las pérdidas con cifras alarmantes para el sector y la economía nacional. Hasta el mes de agosto eran 1.900 millones, hasta el mes de agosto, pero estamos seguros que es mucho más de lo que se pierde. Y yo lo digo ante este medio, no hay una data real y segura. Es más, no hay una data confiable. Así que hasta el momento las cifras terribles que tenemos y que nos tienen muy preocupados es de 1.900 millones de dólares de pérdida en lo que va del año. La ministra de Turismo Rosy Prado comparte la misma cifra. Es la data oficial. Más de 1.900 millones de dólares en pérdidas. Pero no son los números finales, que esperan los datos oficiales del SRI para establecer una comparación entre lo facturado en el 2019 y el 2020, afirma. En cuanto a empleos, la cifra oficial hasta la fecha es de miles y miles de puestos de trabajo perdidos. En el sector turístico hay 150.000 empleos plenos. Según el ministerio, hay 477.000 empleos directos e indirectos. Y el tejido empresarial llega a 820.000, directos, indirectos, formales e informales. Y hay perdidos 50.000 empleos plenos y no se han recuperado porque los negocios siguen cerrados, no hay una reactivación. Usted tiene un Guayaquil con un aproximado de ocupación entre 40% de ocupación a 60% y un Quito de un 30%. Y las provincias, un desastre. Para el presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, Raúl García, la precaria situación en el sector turístico no es tan solo debido a la pandemia, sino que viene arrastrando problemas desde el 2019. El sector turístico fue afectado el año 2019, que fue uno de los mejores años para la actividad turística, desde octubre. En octubre, a raíz de los desórdenes y reclamos y quejas, tuvimos 15 días paralizados, lo cual afectó la imagen internacional del Ecuador
y mermó el último trimestre del Ecuador, que siempre fue buenísimo en turismo, y desde allí ya arrastramos una pérdida. Acuérdense que diciembre para todos los ecuatorianos, en las empresas ecuatorianas hay doble sueldo. Esto tuvo que honrarse, pero no hubo los ingresos en octubre y esto complicó un poco. Se había recuperado ya para carnaval, pero justamente nos tuvimos que cerrar desde marzo y se ha complicado. Nos dijeron que era por 14 días, llevamos ya 10 meses sin actividad. La situación de los hoteles en el país es realmente difícil. Los empresarios afirman que tomará un poco más de 5 años para recuperar todo lo perdido. Hasta la fecha hay 10 hoteles grandes que han cerrado definitivamente, pero hay otros 70 que están indecisos. No saben si debido a la situación continuar con sus operaciones o también cerrar de manera definitiva. André Obiol, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, afirma que solo en el área hotelera se han perdido 25.000 puestos de trabajo. Explica que a muchos les piden que se reinventen, que hay más cosas por hacer, que Dios aprieta pero no ahorca, pero que es difícil, afirma, que si Dios no ahorca a quienes cobran las deudas, en cambio, no muestran piedad. De todas maneras, el servicio de deuda a banca pública, a banca privada sigue. De todas maneras, lo que es impuestos, tributos, tasas, permisos de patentes y demás, todo ha seguido, ¿sí? Entonces, hoy por hoy muchas de las empresas hoteleras estamos, y digo estamos porque yo también lo estoy, en dificultad inclusive de afrontar las responsabilidades que tenemos con el SRI, responsabilidades con el IES. ¿Sí? Estamos cayendo ya en etapas de algunos tratando de negociar, otros ya con posibles amenazas de embargos coactivas y medidas cautelares obviamente para gerente general y demás. Entonces se ha vuelto complicadísimo porque ninguna entidad del Estado, a pesar que públicamente dicen somos solidarios con el turismo, entendemos que el turismo es el sector más afectado, ¿sí? Una cosa es que lo digan, otra cosa es que realmente propongan políticas de reactivación. En el caso del SRI, nunca el SRI se presentó al sector turístico diciendo, ¿saben qué, señores? Vamos a promover un IVA cero, por ejemplo, para que se incentive el consumo. Vamos a posponer el pago o darles financiamiento a 5 años, a 6 años para que ustedes puedan pagar sus tasas y tributos. Vamos del caso del IES igual, entendemos que no han podido pagar el IES, sobre todo el mes de marzo, abril, mayo, que fueron los meses más con mayor afectación, pero les vamos a dar las facilidades de pago. No lo hay, hoy por hoy ya te llegan las cartas amenazando, ¿sí? Y simplemente notificando que si no te pones al día en los próximos días, la siguiente acción pues implica ya acciones jurídicas, que son las coactivas y demás procesos. Es una preocupación que tenemos todos y nos sentimos muy mal, pero los hoteleros específicamente tienen ahora la oportunidad de utilizar al 100% sus habitaciones. O sea que ellos no tienen ninguna restricción en utilización de habitaciones. Lo que hay es restricciones ahora, especialmente en el nuevo estado de excepción. El 30% que pueden utilizar es en los restaurantes y en los espacios donde son comunales, donde toda la gente puede reunirse, donde hay que mantener el distanciamiento. Así que hemos tratado de que el sector hotelero tenga todos los beneficios y nos hemos dedicado mucho a que también el sector rural, las haciendas, las hosterías, los hostales, también estén utilizadas al 100%, porque eso es lo que estaba buscando el ecuatoriano, buscando espacios abiertos con aire puro para mejorar las defensas. Así que en ese sentido les estamos apoyando, hemos hecho promociones también, hemos hecho más de 5 campañas de promoción sin un centavo de presupuesto. Pero Napoleón Jiménez, presidente de la Asociación de Hoteles Económicos del Guayas, no ve de forma tangible los resultados de los esfuerzos. A nivel de la provincia están registrados 370 hoteles económicos y 50 de ellos han tenido que ser cerrados de forma definitiva. Imagínese usted, si seguimos con esta situación, realmente no sabemos cómo lo vamos a mantener a los hoteles abiertos. ¿Y los empleados también despedidos? La situación de nosotros con los negocios, con los empleados, hemos tenido que vender propiedades para solucionar los problemas de ellos. Hemos tenido que sacar un 50% de empleados. Con mucha pena no podíamos mantener a este grupo de empleados de nosotros. Mauricio Letort es el presidente del Directorio de Hoteles de Quito Metropolitano. Aclara que las pérdidas por la falta de ventas es tan solo la punta del iceberg. Hay dos maneras de ver las pérdidas económicas. La una es cuánto se ha perdido en ventas.
Entonces, en ventas estamos hablando que se ha caído las ventas aproximadamente el 70%. Si antes vendíamos 100, ahora vendemos 30. Esa es una manera, pero no solo son las ventas lo que se ha perdido, sino ya son pérdidas. Es decir, socios, accionistas, dueños de un negocio hotelero tienen que estar inyectando continuamente capital. ¿Sí? Hay hoteles que ya han tenido que invertir, o entre comillas invertir, más de $1 millón para que siga abierto y poder pagar los sueldos de los empleados que están todavía trabajando, los colaboradores que todavía están trabajando, de los impuestos, de los servicios, etc. La ministra de Turismo afirma que sí se están tomando acciones para contrarrestar la grave situación a la que se enfrenta el sector turístico y hotelero, que se trata de unión, dice, y de arrimar el hombro. El turismo en el mundo entero nunca va a desaparecer. Creo que la naturaleza humana nos lleva justamente a buscar espacios diferentes y experiencias alrededor del mundo. Así que lo que tenemos que mantener es el optimismo de que las cosas van a mejorar, que esto tiene que pasar en algún momento y que necesitamos como sector estar muy unidos para trabajar en conjunto y buscar las mejores soluciones. Por supuesto, tenemos un plan de reactivación, que la primera fase era apoyarnos mucho en el turismo interno y creo que hemos conseguido un buen aporte. Hemos pedido a los ecuatorianos que arrimemos el hombro, que nos apoyemos, que hay muchísimos establecimientos turísticos de mucha calidad que les van a ofrecer un buen servicio y unas experiencias únicas y que tienen que visitar el Ecuador primero. Así que creo que eso hemos conseguido. Letort y demás empresarios piden acciones concretas. Primero, acceso a créditos. Créditos entendiendo la pandemia. Porque no pueden darte un crédito con unos tiempos de pago que vas a terminar pagando el crédito con el propio crédito, que es un absurdo financiero. Les vamos a ayudar con estos créditos, les vamos a ayudar reactivando el turismo interno, pero además les vamos a dar algo importantísimo, que es un negocio exitoso al futuro. Eso va a traer inversiones privadas y las inversiones privadas hacen que el turismo despegue una vez que pase esto. La situación no mejora en el país ni en el mundo. Se encuentran nuevas cepas del COVID-19 y se toman a su vez medidas drásticas, muchas necesarias, que nos mantienen a salvo, sí, pero por otro lado, vemos cómo se derrumba como un castillo de naipes a gran velocidad uno de los sectores más importantes para la economía mundial. ¿Qué ha pasado con las agencias de viaje y el sector de transporte turístico? Se lo contamos enseguida. La industria turística tuvo que cerrarse completamente. Se ha tenido que vivir, como les decía yo a los clientes, el día a día. Nosotros teníamos de unos aproximadamente 50 a 70 tickets semanales a no vender absolutamente nada. Ido creciendo poco a poco. No vamos a llegar a los límites del año pasado de ninguna manera. Yo creo que va a ser un año en el cual ya el número de los eventos se va a incrementar. Viajar es una de las actividades clave en el desarrollo de la industria del turismo. Una actividad que se ha visto seriamente golpeada por los efectos de la emergencia provocada por el coronavirus. En Ecuador, quienes aún permanecen en el negocio de las agencias de viajes se consideran sobrevivientes de la pandemia. Schubert Garay es uno de ellos. Su empresa, GoTrip, había tenido un crecimiento sostenido hasta que apareció el COVID-19. Teniendo niveles de ventas muy grandes y con una expectativa en este 2020 de que la gente quería viajar mucho, pero lamentablemente por esta pandemia mundial, todas las fronteras, todos los aeropuertos tuvieron que cerrar y lamentablemente lo que es la industria turística, todo lo que es el mundo turístico tuvo que cerrarse completamente. De tener un nivel de ventas
relativamente altos semanales en ventas, lo que nosotros teníamos de unos aproximadamente de 50, 70 tickets semanales, a no vender absolutamente nada, tener que cerrar el local, tener que cerrar los puntos que nosotros tenemos como agencia de viajes. Para nosotros fue un impacto muy grande. En territorio nacional, el 100% de las agencias de viajes fueron afectadas por las restricciones que se aplicaron para frenar el avance de la pandemia. Los empresarios de este sector se vieron obligados a recortar la nómina de trabajadores e incluso a cerrar. Soy muy sincero, tuve que sacar a toda la nómina. En los 3 meses que tuvimos, desde marzo hasta mayo o hasta inicios de junio que se aperturó el aeropuerto, ningún empleado me pudo esperar. Y lamentablemente todos tuvieron que abrir sus caminos, tuvieron que hacer otras cosas para poder vivir. Tuvimos que reinventarnos, ¿verdad? Entonces, literal, yo tuve que sacar a toda mi nómina y empezar desde cero. Desde que se abrió nuevamente el aeropuerto, que fue en junio, yo tuve que abrir la agencia con un amigo y empezar desde cero a comenzar a trabajar nuevamente. Hay muchos que no han podido pagar en todos los meses que han estado parados, no han podido pagar arriendos, las personas no han podido esperar a esos arriendos y han tenido que cerrar. Muchas agencias de viajes, creo que en un 30, un 40% de esas agencias muy pequeñas han tenido que cerrar aquí en el Ecuador. Y para intentar recuperarse surgen iniciativas como la de la Federación de Cámaras de Turismo y Avianca Ecuador, quienes establecieron una alianza para la reactivación de viajes internos. La iniciativa, denominada Lo que quieres es Ecuador, es una guía turística digital que invita a los visitantes a recorrer diversos puntos del país. La guía cuenta con el apoyo del gobierno e incluye varias opciones para visitar, conocer y recorrer en Quito, Guayaquil, Manta y Galápagos, así como ofertas, promociones en hoteles, restaurantes, renta de autos, compras de pasajes aéreos con descuentos, entre otros beneficios. Quienes están en la industria de eventos también se enfrentaron a un futuro incierto. Susana Novoa tiene 20 años dedicada a esta actividad. Ella cuenta que solo las empresas que gozaban de prestigio y una significativa cartera de clientes han podido mantenerse a flote. Se ha tenido que vivir, como les decía yo a los clientes, el día a día. No se ha podido planificar, tener una fecha al 100% exacta. Eso más que todo. Y en esto tener paciencia. Si yo he estado al 100% disponible para mis clientes, ahora me ha tocado estar al 200%. Sin horarios, sin días, de lunes a domingo, en el que nos ha tocado manejar crisis de nervios de parte del cliente, angustia, incertidumbre, porque sobre todo en la parte social, cuando tú hablas de una boda, has venido en algunos casos trabajando meses de anticipación y de repente te tocó llegar a la fecha y el cliente pensaba que ya en esa fecha todo iba a estar más tranquilo y tampoco. Entonces volvemos a mover la fecha e inclusive buscar locaciones nuevas. Israel Maldonado es un cantante y productor musical ecuatoriano. Habla de quienes perdieron toda opción de seguir en su actividad profesional durante el 2020. En esta pandemia, realmente todos los planes que todos los artistas, todos los músicos teníamos, se vieron cancelados. Si te dijera que se vieron afectados, únicamente estuviera usando realmente, lo estuviera minimizando, porque la realidad es que completamente tuvimos que romper todos los planes que teníamos y hacer todo de nuevo desde cero. Que el año pandémico ha obligado a reflexiones profundas, dice Maldonado, quien también es líder de la afamada orquesta Chicha Power. Me parece que esta pandemia nos ha obligado a muchos
hacer una para en nuestras actividades normales, pero creo que ha sido un año para que nosotros podamos literalmente resetearnos y podamos analizar, o sea, tenemos el tiempo para analizar hacia dónde estamos yendo. Si lo que estamos haciendo en este momento realmente nos va a llevar al punto a donde queremos llegar en un determinado lapso. Si tenemos una meta, en mi caso mi meta era siempre esta, ¿no? Crear una empresa de management para artistas. Pero claro, como estaba todos los fines de semana, viernes, sábado, a veces desde miércoles, a veces desde martes. Ahora en diciembre, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar de martes, a veces hasta domingo. Pero como no ha sido así en este año, y creo que esto le ha pasado a muchas personas, hemos tenido la oportunidad de pensar bien hacia dónde estamos yendo y poder encaminarnos nuevamente dentro de nuestro propósito de vida, no solamente del semana a semana y que qué voy a hacer este sábado, qué voy a hacer el próximo sábado. Con tu voz me llevas a ti, con tu voz. Y hacen un llamado a las autoridades para lograr en conjunto mantener las vías para proteger lo que ya se ha podido recuperar. Para mí es básica la comunicación que ya hubo en los últimos tiempos entre el sector de los eventos con las autoridades. Cuando tú estableces una comunicación cercana en la que sí te escuchan, en la que tú puedes exponer qué has implementado tú como proveedor para que te permitan trabajar, la autoridad entonces ahí se empapa y puede haber un intercambio de ideas, con la ventaja de que ya vamos a tener la vacuna. Si me preguntan a mí en lo personal, manteniendo los cuidados de la mascarilla, del distanciamiento, yo creo que va a ser un año en el cual ya el número de los eventos se va a retomar, por decirlo de alguna manera, a incrementar. Desde el gobierno, las autoridades aseguran estar al tanto de las afectaciones y tienen procesos que buscan la reactivación. La situación ha sido complicada, pero igual hemos trabajado en conjunto con ellos para hacer protocolos de bioseguridad para cada uno de los sectores. El sector de eventos, el MAIS que se llama, ese sector es el que más protocolos ha hecho, justamente por la situación complicada que ha sido para ellos. En el sector de agentes de viajes, ha sido importantísimo que abramos los aeropuertos, porque desde el mes de junio que ya comenzaron vuelos comerciales regulares, ya no los famosos vuelos que teníamos para traer a los turistas de los ecuatorianos de fuera, pero ya en ese momento ya podían vender los espacios, poco a poco, hemos ido creciendo poco a poco. No vamos a llegar a los límites del año pasado de ninguna manera, pero sí hemos hecho un esfuerzo grande por viabilizar, por conseguir que las líneas aéreas aporten, que abran sus vuelos, que todos los agentes de viajes que usan esos sistemas de reservaciones, Amadeus o Sabre, ya puedan vender sus productos y ya puedan movilizar y activar ese sector tan importante. Estos empresarios y trabajadores ecuatorianos comprenden el efecto de un año caótico, pero no dudan tampoco en mantener la esperanza en que el 2021 genere mejores noticias. Creo que dentro de todo lo mal que la hemos pasado, todos nos hemos visto obligados a desarrollar nuevas fuentes de ingreso. Y cuando el próximo año las cosas ya se normalicen, por así decirlo, ya vamos a tener lo que antes teníamos y algo más. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, yo sé que mucha gente ahora, y yo inclusive, tenemos deudas que venimos arrastrando en este 2020. Pero en el 2021 vamos a ver los frutos cosechados de los que, bueno, hemos querido invertir nuestro tiempo y dinero también en poder desarrollar nuevos proyectos. La conocí una mañana para una fiesta de enero, nos ennoviamos en marzo, el compromiso y vencer. Y que todo esto produzca nuevamente los empleos que se perdieron en estos sectores. Yo te espero, siempre te esperaré. Alrededor de 8 meses sin producir. El primer mes que se abrió el turismo
el número de turistas que llegaron fue menor a lo que llegaba antes en un solo día. Ha sido 9 meses de no recibir turismo internacional. No tienen ningún tipo de ingresos la gente en Galápagos. En las condiciones que vivimos de la pandemia, en Galápagos se exigen los protocolos necesarios para que su viaje sea seguro. Galápagos es uno de los patrimonios naturales de la humanidad. Su fauna es única en el planeta y su flora de las más especiales que existen. Un paraíso a 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana. Debido a estas características, el turismo es la principal fuente de ingresos directos o indirectos para la mayoría de las 30.000 personas que aproximadamente habitan el archipiélago, según información oficial. El impacto del COVID-19 ha marcado a este punto del país. Alrededor de 8 meses sin producir. Como ustedes pueden ver, la realidad de Galápagos, están todos los yates, los barcos, cruceros fondeados, porque así nos tocó vivir ahora en Galápagos. Las restricciones en el ingreso y la suspensión inicial de vuelos aéreos detuvo la llegada de turistas y afectó gravemente la actividad comercial. Lugares como el centro de Puerto Ayora, el punto más poblado, lucieron casi vacíos por más de 3 meses. Los negocios sin clientes, los muelles con docenas de embarcaciones atracadas a la espera de visitantes. Ha sido 9 meses de no recibir turismo internacional, y lo que nos ha sucedido a nosotros les ha sucedido a todos. Y en el caso de Galápagos, la dependencia del turismo internacional es fundamental. Entonces, evidentemente todo está absolutamente paralizado en este momento, y el efecto es fatal, ¿no es cierto? Porque no tienen ningún tipo de ingresos la gente en Galápagos. Esto produjo una parálisis total, porque unos tienen el negocio directo del turismo y otros el indirecto, ¿no es cierto? Son proveedores de alimentos, de servicios, de transporte para el turismo o de producción agrícola, ganadera, y todo eso, la propia pesquería quedó sin tener compradores. Y entonces esto ha desmoralizado la población de Galápagos de una manera muy importante. Y ahora comenzamos a ver un poquito de flujo de turismo nacional, afortunadamente, pero muy poquito. Esto va a tomar fácilmente 4 años. El promocionado ecoturismo de las Islas Encantadas vivió sus horas más difíciles. En cada lugar de Galápagos hay una pequeña sorpresa para todos nuestros visitantes, y lo que aplicamos nosotros aquí se llama el ecoturismo, que quiere decir protección de la naturaleza, protección de los seres que vivimos aquí para proteger esta naturaleza, y nuestros visitantes satisfechos, que esa es la base de la teoría del ecoturismo. Pero sin visitas no hay forma de seguir creciendo, lo que motivó a las autoridades a generar mecanismos para retomar de alguna manera la actividad e impulsar la reactivación económica. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos habla de la certificación que es utilizada para enviar un mensaje de confianza a los turistas en el mundo. El sello de Safe Travel, que es una certificación a nivel internacional que se le entregó a la provincia de Galápagos por tener los protocolos necesarios y las condiciones también de atención médica, y también la posibilidad y el hecho que tenemos en este momento ya 2 laboratorios para realizar pruebas de PCR en tiempo real instalados aquí en Galápagos. Eso permite efectivamente hablar de un destino seguro. Ese sello que se dio a la provincia de Galápagos es un mensaje clarísimo para que las personas que quieran viajar acá tienen la posibilidad de saber que en las condiciones que vivimos de la pandemia, en Galápagos se exigen los protocolos necesarios para que su viaje sea seguro. Agrega que desde julio empezó una curva creciente de turistas. Vale recordar que en el 2019 más de 275.000 personas llegaron a Galápagos. Solo la tercera parte
fueron nacionales, el resto extranjeros. En el 2020, según los primeros informes, la cantidad de visitantes al archipiélago cayó en más del 60%. Este ha sido un año durísimo, un impacto económico muy fuerte en la vida de la gente, que 85% de la economía depende en Galápagos de esta actividad. Sin embargo, esta apertura y el hecho de que hayamos cuidado la salud de la población, también ha cuidado la salud del destino, es decir, la vuelta a un destino seguro, y este es el mensaje que estamos dando. El sector que depende del turismo en Galápagos incluye a más de 300 alojamientos registrados, 190 embarcaciones, 150 locales de alimentos y bebidas, casi 800 guías y 5 empresas de transporte terrestre. Solamente para darte una idea, el primer mes que se abrió el turismo, el número de turistas que llegaron fue menor a lo que llegaba antes en un solo día. Ya, eso te da la idea, ¿no? O sea, es como por cuentagotas que te lo están dando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Galápagos tenemos todos los procedimientos de bioseguridad, estamos bastante bien y listos para recibir a la gente. Uno de los problemas grandes va más allá de nuestras manos. ¿Qué pasa en otros países, en nuestro país, en el continente? ¿Qué pasa en otros países? El asunto fronteras, asunto vuelos. Eso complica la situación. Lo que he escuchado es que muchos turistas o viajeros del extranjero temen venir, no por el sitio, el sitio les atrae porque saben que estando aquí es seguro, pero temen venir porque no saben en el transcurso de su estadía si van a cerrar una frontera, si se va a cerrar un aeropuerto internacional y no van a poder retornar a sus hogares. Entonces es una cosa más a nivel mundial. En este complicado contexto surgió también la campaña Salvemos a las Islas Galápagos, empoderar a su gente, auspiciada por varias instancias, entre ellas el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El objetivo es recaudar fondos y apoyar la recuperación económica de los habitantes de las islas, a través de oportunidades de empleo, actividades de formación, conservación y proyectos de desarrollo sostenible. Hasta diciembre pasado, la recaudación superó los $30.000. Pero a esto se suma una preocupación adicional que condiciona también el turismo y la imagen de Galápagos. Galápagos no solamente vive del turismo, también vive de la pesca. Y si nosotros no nos preocupamos también por mantener un recurso sustentable para futuras generaciones, entonces deberíamos entender a la población, a nuestros coterráneos, que prácticamente no nos importa Galápagos. Si esto ha llegado a este punto es porque antes prácticamente no se hizo conciencia respecto a conservar. Mientras, desde el gobierno central, se destacan las acciones impulsadas para enfrentar el impacto turístico en las islas. Porque ya tenemos casi 50 años de utilizar un turismo sostenible, de manejarlo de una manera donde nadie puede llevar algo a dejar en Galápagos, ni tampoco nadie puede sacar nada de Galápagos. Así que esa experiencia nos ayudó para recuperarnos de una manera rápida de esta pandemia. Así que la capacitación es importantísimo, el compromiso y la corresponsabilidad de la gente de Galápagos también es importantísimo, y por supuesto tienen no solamente apoyo nacional sino internacional. Tenemos que convencernos de que Galápagos no solo es de los ecuatorianos, es del mundo entero, y tenemos que mantenerlo de una manera para que nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de ese destino tan maravilloso que tenemos que cuidar mucho. A las empresas galapagueñas y en general a las empresas turísticas del país se les dé un respaldo mucho mayor que se les ha dado desde el punto de vista financiero. Hay necesidad de que se establezca una línea de crédito preferente para ese sector que permita rehabilitar las instalaciones, que les permita refinanciarse en el largo plazo, porque muchos están sumamente endeudados y quebrados. Entonces, para que puedan recontratar a sus empleados que son estimados por cada empresario porque saben cómo hacer el negocio, y contratar a nuevos es una dificultad muy grande. No están pidiendo caridad, no están pidiendo que se les entregue gratis dinero, no, que les den un crédito, diga usted, 15 años de plazo, 2% de interés y 2 o 3 años de gracia. Eso es todo. Con eso, esas actividades pueden salir adelante de manera eficiente y comenzar
con los más chiquitos, con las empresas más pequeñas, las empresas que sirven para que una familia subsiste, y luego ya si hay dinero y nos apoyen a las empresas más grandes a buena hora. Son más de 24.000 personas las que dependen del turismo en esta reserva natural del planeta. Para muchos, el 2020 fue un año perdido. Ahora solo esperan estar mejor preparados por si otra crisis similar toca la puerta. El sector de transporte tiene unas pérdidas de casi el 80%. Tanto ha sido un sacrificio y un gasto increíble sostenerse en el tiempo. Las pérdidas el próximo año no van a ser tan fáciles de recuperar. Muy complicado, muy difícil. Es decir, al final del 2026 recuperaremos los niveles del 2019. Las empresas no pueden esperar tanto. En los primeros 5 meses del 2020 a nivel mundial, las llegadas de turistas internacionales se redujeron en más de la mitad. Y tan solo en Estados Unidos se han perdido 320.000 millones de dólares en ingresos por turismo. Esas son las cifras que comparten las Naciones Unidas. Por otro lado, CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su informe sobre medidas de recuperación del sector turístico, registró que entre 2016 y principios de 2020, las llegadas de turistas internacionales crecieron a un ritmo de alrededor del 10% anual en el Caribe y América del Sur. Sin embargo, a medida que la pandemia llegó a la región y un número cada vez mayor de países cerró sus fronteras, estas llegadas disminuyeron más del 50% en marzo y cerca del 100% en abril de 2020. Ecuador ha sufrido las consecuencias de la pandemia. A nivel del transporte turístico, los empresarios y presidentes de asociaciones declaran que este año ha sido terrible y que la economía del turismo en general está en quiebra. Iván López, director ejecutivo de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, enumera las pérdidas en cada sector turístico. De nuevo, según cifras oficiales, el sector de transporte, todo tipo de transporte, tiene unas pérdidas de casi el 80%, alrededor del 80%, de nuevo cifras del Ministerio de Turismo con base en el SRI. El sector de operación turística, especialmente el turismo receptivo, la falta de los turistas, cercano al 80%. El sector que menos ha perdido es el sector de alimentación, porque tuvimos delivery desde el comienzo y ha estado abierto con aforos, entonces tenemos más o menos unos 60%, 55%, 60% de pérdidas en el sector de gastronomía y alimentación. Hay que estar conscientes de que cuando un turista trae divisas al Ecuador, son divisas generadas en otro país, es la riqueza de otro país que se viene a gastar en Ecuador. Hay otras actividades económicas muy importantes, todas muy importantes, que lo que generan es dinamización de la economía, es decir, son divisas y riqueza ecuatoriana que se está moviendo dentro del mercado nacional. Nosotros lo que generamos es divisas frescas para ayudar a sostener la dolarización. Marco García es el presidente de la Asociación de Transporte Turístico del Ecuador y es gerente general del servicio de transporte Marcotur. Afirma que debido a la prohibición de movilización en tiempos de cuarentena, el sector del transporte turístico terrestre quedó afectado. Muy complicado, muy difícil porque la gente digamos que de 100 interesados en viajar, viajan 5, 6, 8 por el temor al contagio y la falta de garantías y todo, pero realmente nosotros brindamos todas las garantías, estamos utilizando el 75% de aforo, los carros son sanitizados y así tenemos 100% de satisfacción, pero no es posible también por la economía, ¿no? La economía del pueblo, de los ecuatorianos está muy golpeada. Hay un desempleo que es más de 1 millón de desempleados, creo que entonces es la cifra altísima y lo que la gente
da su prioridad a alimentarse y más que a viajar, pero tienen la intención de viaje brutal. Todo el mundo quiere, dice, no, quiero salir de viaje algún rato, pero que calme esto. Cuantitativamente, pero lo que le puedo decir, nosotros, para que más o menos se tenga la idea, estamos facturando el 5% de lo que facturábamos antes. Y sostener con esa facturación es imposible en una empresa. Hemos recurrido a créditos para poder solventar los sueldos y las obligaciones como son las en este caso, de operativas, porque los créditos que está dando los bancos no son para renovación de unidades. El transporte turístico terrestre no es el único que ha sido tocado por la crisis. Según la CEPAL, en el sector turístico del Caribe, la industria de los cruceros se ha visto particularmente afectada. A medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, el número de pasajeros se redujo casi a cero a mediados de marzo de 2020. Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, posee además 2 embarcaciones que realizan turismo a modo de cruceros. La preocupación aquí radica en el mantenimiento permanente que debe realizarse sin tener ningún rédito económico por la paralización del turismo. Bueno, los cruceros a nivel Ecuador, tanto en Galápagos como en la Amazonía, están parados, paralizados, ya 10 meses anclados con tripulaciones, porque las embarcaciones no se pueden dejar. Las embarcaciones en el agua merecen, por la humedad, por su misma esencia, merecen ser mantenidos, por lo tanto, están allí las tripulaciones que han sido pagadas, están siendo, hay que comprar artículos para mantener estas embarcaciones y tener ese activo de la mejor manera. Por lo tanto, ha sido un sacrificio y un gasto increíble sostenerse en el tiempo. Las salidas diarias de vuelos de los aeropuertos en Centroamérica y América del Sur disminuyeron abruptamente durante la segunda quincena de marzo, al igual que las llegadas de vuelos. Desde abril, la mayoría de los demás vuelos han sido de carga con fines humanitarios. Que ha sido un año difícil para la aviación en el mundo, afirma el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. En términos económicos, en el sector de aerolíneas de pasajeros se han perdido cerca de 500 millones de dólares. Y en cuanto a empleos, tanto directos como indirectos, debido a la situación, se han tenido que prescindir de 8.000 puestos de trabajo. Marcos Ubía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, explica los problemas que han tenido durante estos últimos meses y que a pesar de ello, la toma de algunas decisiones han sido favorables para el sustento económico del sector aéreo. Bueno, el cierre de fronteras es el primero. Obviamente cuando se cerraron las fronteras se cancelaron toda la flota mundial de aviones, casi se quedó en el suelo, más del 90% de la flota de aviones quedó en el suelo y eso tenía una afectación. Las aerolíneas siguen teniendo gastos fijos y obviamente no tenían ingresos, salvo lo que es el transporte de carga, que es otro tema. El cierre de fronteras, y una vez que se abrieron las fronteras, el problema fue las restricciones que pusieron cada uno de los países. Ecuador, afortunadamente, y creo que fue una buena decisión del gobierno ecuatoriano, el abrir las fronteras el 1 de junio, que fue el primer país en Latinoamérica en abrir sus fronteras. Eso nos dio un espaldarazo y nos dio un impulso importante para seguir adelante. Iván López se muestra optimista sobre la recuperación del turismo solo si se toman las medidas adecuadas y se escucha a todos quienes forman parte de este sector. Las pérdidas el próximo año no van a ser tan fáciles de recuperar. Según la Organización Mundial del Turismo, que es la agencia de las Naciones Unidas especializada en turismo, según IATA, para recuperar los niveles del 2019 debemos esperar al final del 2024. En unos 3 escenarios que se trabajaron con el Ministerio de Turismo, si existe decisión política y existe un verdadero apoyo al sector, esperaríamos que pudiéramos recuperarnos al final del 2022. Con una ley económica urgente como la que proponemos y algunas otras medidas. Si no, en un escenario medio nos recuperaremos, como dice la IATA y la OMT, en el 2024, y si no hacemos nada, si dejamos que las cosas sigan como están, nos recuperaremos para el final del 2026. Es decir, al final del 2026, estoy hablando cifras que no son nuestras, recuperaremos los niveles del 2019. Las empresas no pueden esperar tanto. Pero la ministra de Turismo, Rosy Prado, ya tiene en mente las acciones que se deben tomar desde esta cartera de Estado.
Los vuelos en el continente americano nos han dado muy buenos resultados. Tenemos más de 8 líneas aéreas norteamericanas que están sirviendo nuestro mercado, además de la mexicana, la panameña, la colombiana, la chilena, que también han apoyado muchísimo para unir nuestro continente. En ese sentido hemos hecho esfuerzos, tenemos un chat con los ministros de turismo de la región, donde nos estamos apoyando mutuamente, estamos homologando los protocolos para no tener cada país diferentes tipos de restricciones en la movilidad. Así que eso también nos ha ayudado para ver si nos promovemos como destino Latinoamérica, como se vende destino Europa o como se vende destino Estados Unidos. Así que en esa forma estamos también buscando alternativas de apoyo mutuo. Organismos internacionales prevén que la crisis sanitaria y económica afecten negativamente al empleo en el sector del turismo, en particular si el regreso de los visitantes nacionales e internacionales es lento. Según el escenario base, el empleo total podría reducirse 9 puntos porcentuales en el Caribe y 2 puntos porcentuales en América Latina. La clave está en saber tomar medidas que no afecten a largo plazo a uno de los sectores más importantes en el mundo. En Ecuador, lograr una pronta recuperación de lo perdido debe venir de la mano de la unión de todos quienes integran este sector. El 2021 se observa con algo de pesimismo para el área turística y solo se logrará revertir esta sensación que viene acompañada de la catastrófica realidad si se toman decisiones concretas en pro del bienestar social y la economía ecuatoriana. Hay muchas personas que son dueños de minas legales, donde ellos les facilitan las guías de remisión para poder trasladar el material aurífero ilegal hacia los molinos. Pero ¿quiénes se benefician? 2 o 3 autoridades, el resto del pueblo no lo beneficiamos. Son empresas que prácticamente se llevan nuestra riqueza y solamente reportan el cobre. No le gusta ni desea regularizar a los pequeños mineros artesanales, porque ahí está el negocio. Entre más operativo haya, mejor es para ellos, más ingresos económicos tienen. Son los que se llevan la troncha grande y solamente dicen el tema de minería, minería ilegal, minería ilegal, minería ilegal, minería ilegal, minería ilegal, pero con eso están tapando todo lo que se están robando, en pocas palabras.